La primera encuentro con el Che, confieso que fue decepcionante. Yo pensaba subir a la Sierra Maestra y encontrarme con el héroe de Moncada, del desembarco del Granma, y de pronto, después de caminar 15 días por las montañas, nos encontramos con una tropa reducida, muy mal armada y comandada por un hombre desconocido que no era cubano. Me desconcerté un poco, pero decidimos que nos íbamos a quedar en esa tropa de todas formas, y eso serviría como un trampolín para después pasar a la guerrilla de Fidel Castro. Bueno, fue en el año 57, en agosto del 57, y como contó mi hermano, veníamos con un grupo con muchas esperanzas de encontrarnos con Fidel. Éramos 34 candidatos a integrar la guerrilla. El Che seleccionó, por el aspecto físico, a 14, si la memoria no me falla. Y a los demás le dijo que tenían que retirarse. Nosotros comenzamos a presionar y explicarle que nosotros éramos estudiantes, que habíamos participado en distintas manifestaciones contra el gobierno. Yo había estado preso a los 14 años. Y entonces lo primero fue el interrogatorio ese, ¿no? De ver cómo entrábamos a la guerrilla. Él quiso tal vez comprobar si realmente éramos estudiantes. Y le dijo a mi hermano, ¿y tú qué estudiabas? Rogelio le contestó, yo estudio tercer año de bachillerato. A mí me preguntó por álgebra, y la verdad que se me trocaron todas las cifras y no entendí ni nada de la álgebra. Cogió una libreta y dijo, por favor, resuélveme esta ecuación. Y Rogelio empezó a sudar, se le olvidó multiplicar, se le olvidó todo. Se viró para mí, me dijo, ¿y tú qué estudiabas? Digo, mire, yo soy hermano de él, pero yo tengo un problema. Si usted tiene alguna pregunta para mí, mejor me la hace de geografía o de historia. Por lo demás, yo estoy pero muy mal. Porque yo como estudiante era bastante mal. En mi pueblo, que era en el centro del país, había una represión muy grande. Y el ejército hacía lo que le daba la gana, en la policía. Torturaban, mataban, golpeaban. Y tú no tenías un arma con qué defenderte. Y en eso surgió un día que Fidel fue a la Sierra Maestra, desembarcó en la Sierra Maestra, y vimos los cielos abiertos y dijimos, bueno, pues con Fidel vamos a pegar. Y ahí pensábamos que íbamos a encontrar armas que nos iban a dar de todo para luchar. No fue exactamente así, pero aprendimos a luchar y ahí seguimos. Nosotros no teníamos sueldo, no teníamos pase, no teníamos vacaciones. Nuestra obligación era trabajar, y lo hacíamos gustosamente. Y todo el que estaba en la Sierra Maestra era voluntario. El concepto de la voluntariedad era fundamental, como lo ha sido siempre una norma de nuestras Fuerzas Armadas. Y perdone que introduzca esto, todos los que fueron a Angola no fueron con reclutas obligados por una ley, no, fueron voluntarios. Todo el mundo fue voluntario. Yo estuve 2 veces en Angola, 4 años y medio, y fui voluntario. Me siento orgulloso de eso. Y eso ayuda mucho. Además, ahí aprendimos que todo el mundo comía igual. Todo el mundo que necesitaba ropa o zapatos era el que más lo necesitaba. El más valiente tenía el arma mejor, que la capturaba al enemigo. Y de esa manera nos fuimos entrenando a cuáles eran las reglas del juego de la guerrilla. Pero en el caso nuestro éramos miembros permanentes de la escuadra de castigo. Pasó 15 días, pasó un mes, pasó 2 meses. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? Esto es interminable. Y realmente él, tomando en cuenta nuestra edad, que yo tenía 14 años, mi hermano 16, pienso que nos estaba tratando de hacer un favor de que nos fuéramos de la guerrilla. Well, there was an organization, the 26th of July movement, who was led by Fidel. Fidel was in Sierra Maestra, but at that time we organized a movement throughout the country. From these cities, you gather weapons or
money or clothes to be sent to the guerrillas. Even people that, especially from Santiago, who joined the guerrillas after they establishing the. It was a long and complicated process because of the differences between the underground in the cities and the guerrilla fighting. The guerrillas were fighting with weapons and so on, but more or less in the open. In the underground, especially in the big cities, and especially in Havana, it was extremely difficult. First of all, because the regime was very strong here, very powerful, and also the distance, how to organize that network of to communicate and so on, and also to get from the mountains the directives, the guidance. At the beginning, there was an organization or a leadership of the movement down in Santiago and Havana. In 1958, a decision was taken to move the entire leadership to the mountains, although the network continued to exist throughout the country. But what we knew about them, in personal terms, was what was published in the media, Cuban media, which was very, very unreliable. First of all, because it was strongly censored, and some of the newspapers and radio stations and TV and so on were pro-Batista, were even belonged to Batista. And those were the media that developed the campaign about the legendary, strange Argentinian guy who came here. And that was what we knew about this guy. There was a relationship, but was not personally, at least not to me and for the majority of the people in the underground. It was after the revolution that we began to have, in my personal case, to have a relationship with them. We began learning that it was going to happen. As a matter of fact, by we I mean the movement, the 26th of July movement in Havana. We even had some, we have considered what we were going to do if Batista falls. Mostly the conclusion was that it was going to be a military coup, and the generals will depose Batista and try to extend the regime without the worst elements, with Batista and his, which was what they tried to do, as a matter of fact. If that were to happen, we will meet, and we did meet, not far from here, at the Edificio Foxa, on the 25th floor, I think. There was an apartment there, somebody who was cooperating in the underground. It was reserved for that occasion. And everybody knew, among the leaders. I was the leader of the student section, others were in the labor movement, others in the propaganda, etc. All of us will, as soon as we learn that a coup took place in Colombia, we will go to that apartment and we'll meet there, and we did. We also made
calculation and analysis that may happen, or that will happen, when one of the two important cities that were being under attack by the guerrillas will fall down, either Santiago de Cuba or Santa Clara. Santa Clara was where the battle was very clear. It was several days before the end of the year. And in those days, in 58, you could follow what was going on through Radio Rebelde, was the radio station founded by Che, by the way, in Sierra Maestra, because Radio Rebelde was rebroadcast to Cuba from some radio stations in Venezuela. 58, the dictatorship in Venezuela was deposed, the revolution triumphed in that country before ours, and then one of the many things that they did to help the movement in Cuba was to facilitate some radio stations in Caracas, powerful, not that small guerrilla broadcasting, but big things. They rebroadcast from there, and you could, here in Havana, listen from those retransmissions, even on the medium wave, not just short wave, but in medium wave with some difficulties, and so you could walk around Havana and notice that people were listening to Radio Rebelde that way. And we knew that Santa Clara was, first of all, we learned that el tren blindado, the armored train, was destroyed or couldn't reach Santa Clara. Everybody knew in Havana that Batista had sent strong reinforcement to Santa Clara to try to stop Che and the guerrillas in the center. When we learned that the train failed to reach Santa Clara, we said, oh my God, at any moment Santa Clara will be liberated. And at that moment, the coup d'etat will take place in Havana. And that was exactly what happened. En el año 66, en el año 1966, fueron todos los cubanos, el Che mandó 3 para Bolivia, primero antes que nosotros, a Ricardo, el Tuma y Pombo. Eran los 3 compañeros, los 3 cubanos encargados de organizar toda la logística de la lucha allí. Comprar la finca, hacer la casa de calamina, sembrar y instalarse allí como hombres, como campesinos. Y como es lógico, la compra de toda la logística de la lucha armada. 3 compañeros. Y a nosotros 3, al resto del grupo, yo no les puedo decir a ustedes, porque el Che les gustaba compartimentar mucho, y el Che decía que cada uno tenía que saber lo que le correspondía y nada más. Pero sí te digo que el día 18 de julio del 66, a las 9 de la mañana, el compañero Raúl Castro Ruz, ministro de las Fuerzas Armadas en aquella época, hoy presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y el comandante de la Revolución, Juan Almeida, esto era personalmente, no el grupo, pero te puedo decir cómo fue conmigo. Y me supongo que con los demás compañeros fuera igual. Nos dice que, me dice el ministro, el compañero Raúl Castro, que nos había mandado a buscar porque la revolución y el partido nos habían designado para cumplir misiones internacionalistas combativas y quería conocer cuál era nuestra decisión. Al ministro, en aquella época le respondimos dónde está el avión y a qué hora sale. Esa fue la respuesta que le dimos al ministro. Nos dijo que no, que primero había que hacerse un chequeo médico, etcétera, etcétera. Pero al otro día ya estábamos en Callajabo, en la provincia de Pinar del Río, entrenándonos. Al mando de Pinares, no del Che. Porque ¿qué pasa?
¿Por qué de Pinares? Vamos, entre paréntesis, vamos a decir que Fidel iba 2 y 3 veces a Callejabo, a Pinar del Río, a ver cómo iban los entrenamientos nuestros, cuando estamos solos, sin la presencia del Che. Y mientras nosotros hacíamos el entrenamiento por acá, el Che estaba haciéndose su trabajo de camuflaje. Un trabajo al cual yo considero que el Che se sometió él personalmente a una tortura física. Porque consistió en echarse parafina derretida en el cuero cabelludo y después sacarse el cabello de raíz. Unos mechones de cana laterales, unas gafas oscuras, unas prótesis sobre la dentadura natural de la de él que le imposibilitaba tomar alimentos sólidos. Y traje, cuello y corbata y unos botines y un sombrero de paño debajo del brazo. En esta forma es como nos presentan al Che. Todo el grupo formado, una formación militar con toda la disciplina, y ninguno de los que estamos, cuando nos presentaron, ninguno lo conoció. Pero, ¿de qué forma nos lo presentan? Nos lo presenta el general de división, aquel comandante, Raúl Menéndez Tomás Sevich, ya fallecido. Y nos presentamos cada uno de nosotros con los nombres que teníamos nosotros, con el que nos habíamos puesto nosotros. En el caso de Pinares, Marcos, en el caso de San Luis, Rolando, así sucesivamente. Y el Che, hablando en acento, porque había educado su habla al acento español, hablando como español, Tomás le dice, mire doctor, este es el grupo al cual usted le va a dar entrenamiento. Y el Che le dice, bueno doctor, comandante, tengo que decirle algo. Dice Tomás, bueno doctor, lo que usted quiera. Y el Che se queda mirándonos, así después de un diálogo, se queda mirándonos, y al ver que ninguno lo reconocíamos, le conocimos, nos dijo una frase que la voy a decir porque la dijo el Che, pero ya con su acento argentino, nos dice, ¿qué les digo, comandante? Que son unos come mierda. Inmediatamente Suárez Gayol dice, es el Che. Y aquella formación militar, aquella disciplina militar se rompe totalmente y nos fundimos en un abrazo con el Che. Así comenzamos nosotros esta lucha en guerrilla con el Che. Hay un principio militar que dice que el terreno es el dictador de la decisión. Y el terreno fue el dictador de la decisión. Buscamos un lugar más adecuado, en una quebrada, de las que se separan de la quebrada del Yuru, de la bifurcación esa de la quebrada, donde nos fuera ventajoso para nosotros poder combatir. Y el Che organizó el combate, con la gente que tenía, pero lo organizó, incluyendo los enfermos. Y puso en el extremo, en la parte más alta de la quebrada, a Urbano, digamos, esa parte la tenemos ahí. Puso en el flanco derecho, mirando hacia arriba, estando en la entrada de la quebrada, mirando hacia arriba, si fuera en Cuba diríamos hacia el norte, pero bueno, no lo puedo definir topográficamente si era norte, este o oeste, sino hacia arriba. Bueno, nosotros nos cercamos, ustedes sepan, hay un momento en que nos cercan. Nosotros chocamos con un problema primero, el étnico. Ya, normalmente en los pueblos que tienen lengua materna, que tienen su propia lengua, el idioma del colonialista es un vínculo entre las etnias, pero no te acerca al que te sientan como parte de ellos. Y nosotros estábamos en una zona donde hablábamos el quechua, brincamos una zona donde era aymara, y ahí lo sentí. Mientras estábamos en el quechua, que el ñato, Inti sabía algo de quechua, se podían comunicar con ellos, nosotros habíamos aprendido algo, carajo. Pero cuando entramos en los aymaras ya no. Entonces ya sentimos más hostilidad. No podíamos comunicarnos, ya ellos no nos sentían de ellos, no nos vinculaban. Y fuimos al punto, vimos que allí habían ido gente nuestra, por lo que se aligeraron. Una cosita que ya también tiene uno como guerrillero, se da cuenta.
nos dimos cuenta de que no eran gente de experiencia. Ya llegamos a la conclusión después de que eran los enfermos, después, porque nosotros no sabíamos que los enfermos se habían dividido del Che, nosotros no conocíamos estas cosas, pero sí que el grupo que estaba allí no era gente de mucha experiencia, por lo que votaron. Pero ya cuando avanzamos más o menos 2 horas nos percatamos justamente de que no estaban cumpliendo las indicaciones de lo que dijo el Che, porque iban hacia el sur. Entonces decidimos virar, viramos y a nosotros nos coge el amanecer del 9 frente a la escuelita Higuera. Entonces nosotros nos metemos debajo de una mata de marabú, le hicimos nosotros, es una mata espinosa, aroma, marabú, es una mata de zona semidesértica, ¿entiendes? Ahí nos metemos y ahí en la sombra, con esa matica, estamos escuchando a los soldados, estamos viendo los helicópteros moverse, pero no sabemos lo que pasa. Teníamos una quebrada por delante y los soldados ahí, nosotros ahí. Si salimos nos ven. Y nosotros los veíamos ahí, pero bueno, nosotros éramos los que estábamos. De ahí nosotros cogemos y escuchamos con un rayecito chiquito que traía Benigno, con un audífono, la noticia por una emisora que habla de que el Che ha sido herido gravemente y de que lo estaban interviniendo quirúrgicamente en Santa Cruz de la Sierra. Era la ciudad más grande que estaba ahí, era Santa Cruz. Y entonces no dan más datos. Después vuelven otra vez y desmienten. Y dicen que no es el Che, sino uno de sus lugartenientes. Entonces nosotros empezamos, ¿quién puede ser? El que más se parece de todo lo que quedamos con vida al Che es Pachungo. Tiene que ser Pachungo, rubio, más o menos, otra cosa. Y después dicen que no, que el Che estaba muerto. Y entonces empiezan a dar datos de los 2 relojes, inconcebible, él traía 2 relojes de verdad, la barca, que eran como la de los Mulcanos, una chalupita más o menos así, no era una barca normal de una chancleta, sino esa cosa, la chamarra, todas estas cosas, y nosotros nos dimos cuenta que efectivamente era el Che. Y ahí de verdad que se nos cayeron las alitas del alma. Nos sentimos realmente muy afectados, tanto los 3 cubanos que habíamos como los 3 bolivianos. Éramos 6, 3 cubanos, 3 bolivianos. Los enfermos eran 3 o 4. O sea, que la gran mayoría de la gente no cayó en el combate con el Che.